Sistemas de coordenadas en el plano. Muy bien, sistemas de coordenadas en el plano. Vamos a analizar 3 sistemas de coordenadas. Empezaremos analizando lo que tiene que ver con las coordenadas rectangulares. Sí, entonces empezamos con las coordenadas rectangulares. ¿Ya? Empezaremos con las coordenadas rectangulares. A ver, muchachos, si usted cuando hablamos de un sistema de coordenadas, disculpen que todavía están ingresando los estudiantes. Cuando hablamos de un sistema de coordenadas, usted ya se le viene a la mente trabajar en un plano cartesiano, ¿verdad? Sí. Y es en realidad correcto, ¿no? Empezamos a trabajar en un plano cartesiano. ¿Qué características diferencian al sistema de coordenadas rectangulares? Que un sistema de coordenadas rectangulares tendrá componentes X y Y. ¿Ya? Tiene componentes X y Y. Por ejemplo, pongamos aquí un ejemplo. Vamos con un ejemplo. Por ejemplo, vamos a ir con el primer par de coordenadas. El par A, que tiene como coordenadas 5 en X, 1 en Y. ¿Sí? Entonces tenemos ahí un buen ejemplo de coordenadas. Ya. ¿Alguien podría dictarme otro ejemplo de coordenadas? Bien participativos son los de tercero, Dios mío. Por ejemplo, B, menos 4 en X, 4 en Y. ¿Ya? Entonces, es sencillo, ¿no? Un sistema de coordenadas, si hablamos de rectangulares, tiene dos componentes X y Y. Y ahí tenemos ejemplos de coordenadas. ¿De acuerdo? ¿Se puede representar estas coordenadas en el plano cartesiano? Por supuesto. No solo que se puede, sino que se debe representar estas coordenadas en el plano cartesiano. Vamos entonces a representarlas. Dibujamos aquí un plano cartesiano. Vamos a dibujar un plano cartesiano. Quienes recién se conectan, por favor apaguen el micrófono. Vamos a dibujar el plano cartesiano y ubicaremos las coordenadas. ¿Ya? La coordenada A tiene 5 en X, 1 en Y. Contaríamos 1, 2, 3, 4, 5 en X, 1 en Y. Sería aquí, ¿no? Aquí sería mi coordenada A. Y la coordenada B, que sería menos 4 en X, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 en X, 4 en Y. 1, 2, 3, 4 en Y. Aquí. Esta sería mi coordenada rectangular. Entonces tengo ahí representadas las dos coordenadas rectangulares A y B. Hasta ahí. ¿Alguna dificultad, jóvenes? ¿O pan comido? Hablen, por favor. Sí está entendido, Elisa.
Sí, Estos, también. estos saben desde primero de bachillerato, ¿no es cierto? Esto no tienen ningún problema. ¿Ya? Entonces, coordenadas rectangulares, no hay ninguna dificultad. Con las coordenadas rectangulares no hay ninguna dificultad. Pasemos ahora a otro tipo de coordenadas, llamadas coordenadas polares. ¿Han escuchado hablar sobre las polares? No, Ya, Viteri, vamos entonces a ver las coordenadas polares. Escribamos aquí entonces coordenadas polares. Pondrá mucha atención. ¿Por qué razón? Porque luego tendremos que hacer unos ejercicios para pasar de un tipo de coordenada a otro tipo de coordenada. Vamos con las coordenadas polares. Coordenadas polares. A ver, en este tipo de coordenadas tendremos las siguientes componentes. En este tipo de coordenadas tendremos las siguientes componentes. Tendremos un radio y un ángulo. ¿Sí? En las rectangulares tenemos dos componentes de x, y, pero en las polares tenemos dos componentes que ahora se llamarán radio y ángulo. ¿Ya? Radio y ángulo. ¿Cómo se representarían o qué ejemplos tenemos? Pongamos aquí los ejemplos. Vamos con ejemplo. Por ejemplo, tendría yo el vector A o mi coordenada polar A, que sería 50 kilómetros de radio, y mi ángulo de 120 grados. ¿Sí? Ese sería mi primer ejemplo. Pongamos otro ejemplo más. Coordenada polar B, que tiene como componentes 20 kilómetros, sería el radio, o módulo si usted prefiere, y un ángulo de 330 grados. ¿Sí? Entonces, mire, ahí ya tenemos ejemplos de coordenadas polares. Tienen un radio y un ángulo. ¿Cómo grafico? Bueno, pues vamos a graficar en el plano. Vamos a graficar en el plano. Por favor, cierren las puertas. Por favor, Ivette. Ya vamos a trabajar en el plano. A ver, vamos a dibujar aquí el plano. Nuevamente, plano cartesiano. Ya estamos aquí en el plano cartesiano. ¿Ya? Entonces, la primera coordenada polar, recuerda que tiene 50 kilómetros, 120 grados. Los 50 kilómetros es la longitud o la distancia que hay desde el centro, desde aquí, ¿de acuerdo? La distancia que hay desde el centro hasta el punto o la coordenada. No sé, por decirles algo, va a ser el punto aquí, será la coordenada en el segundo cuadrante, primer cuadrante, cuarto cuadrante. Ya, entonces dice aquí 120 grados. ¿Cómo medimos los 120 grados? Bueno, este ángulo, y aquí pondrá atención por favor, este ángulo, marquemos aquí mejor, este ángulo se mide desde el eje X positivo. ¿Ya?
Entonces, ¿dónde está el X positivo? A este lado. Aquí está el eje X positivo. A partir de este eje X debo yo medir los 120 grados. ¿Sí? Entonces, a ver, el primer cuadrante, pregunta para ustedes, ¿cuántos grados tiene el primer cuadrante? 90 grados. Perfecto, ya, tengo aquí 90 grados. Cada cuadrante en realidad tiene 90, ¿no? Entonces, 90 y 90, 180. Pero yo no quiero 180, quiero 120 grados. Por lo tanto, debo dividir en partes iguales, ¿no? Para poder obtener el valor que necesito. Ya. Vamos a ver entonces. Si estos 90 grados puedo dividir en tres partes de 30 a 60, ¿no es cierto? Entonces más o menos tendría yo aquí 30 y acá 30. ¿Ya? 30, 60, 90. Igual acá 30, 60, 90. 90 más 30, ¿cuánto es? 120. Ya, entonces voy a asumir que aquí en este punto, aquí voy a trazar mi recta y se formará el ángulo de 120 grados, ¿de acuerdo? Debe ser coherente la medida. No puedo marcar 120 grados en el primer cuadrante si en el primer cuadrante hay solo 90 grados. Y no podría marcar 120 grados en el tercer cuadrante, porque en el tercer cuadrante ya estamos superando los 180 grados. ¿De acuerdo? Entonces lo que haré en este momento es trazar, como ya sé que a esta altura viene mi ángulo, lo que haré es trazar mi radio de 50 kilómetros. Recuerde que el radio es la longitud que va desde el origen 00, desde el origen del sistema hasta aquí. Ya, hagámosle más largo. Hasta allí más o menos lo voy a hacer. ¿Ya? Este sería entonces mi coordenada polar A, ¿sí? Que tiene un radio o longitud de 50 kilómetros y un ángulo. Ojo, el ángulo se mide siempre desde el X positivo. Y un ángulo de 120 grados. ¿Listo? Ahora vamos a graficar la otra coordenada. Vamos a graficar la otra coordenada, la coordenada B. Ya, para esta coordenada tengo un ángulo de 330 grados. ¿En qué cuadrante tendré que trabajar? Primer cuadrante, segundo, tercero, cuarto cuadrante para graficar 330 grados. ¿Qué opinan? En el cuarto. Perfecto, cuarto cuadrante. Recordemos que aquí hay 90 más 90, 180 más 90, 270 grados tengo hasta aquí. Voy a ponerle solamente como referencia. Hasta aquí tengo, en sentido antihorario, tengo 270 grados, ¿verdad? Por lo tanto, ¿cuánto me falta para llegar a los 330? Me falta 60 grados. Eso quiere decir que este cuarto cuadrante también tengo que dividirle en tres partes iguales. ¿Ya? O aproximadamente. Entonces, aquí y aquí. Lo más aproximado. Sí, aquí habrá 30, 30 y 30. Si trazo una recta desde el origen, tendré ángulos de 30 grados. O al menos eso es lo que intento tener. ¿Ya? Entonces mi medida del ángulo vendría más o menos así. A ver, voy a cambiar de color. Más o menos así vendría. 90, 180, 270. Y la idea es que sume 300, aquí está, ¿no? 330 grados. Más o menos hasta aquí sería. Voy a trazar
la coordenada, o al menos la recta, como es de 20 kilómetros, es más cortita que la coordenada A, que era de 50 kilómetros, ¿no? Por lo tanto, como es de 20, vamos, tengo que ir en esta dirección, ¿no? Pero la voy a hacer más cortita. ¿Por qué razón la voy a hacer más corta? Porque solo es 20 kilómetros. Va en esta dirección, pero voy a hacerle cortita porque solo es 20 kilómetros. Perfecto. Hasta ahí. Hasta ahí tengo entonces graficada la coordenada B. ¿Sí? Tiene un ángulo de 330 grados. Recuerda, el ángulo lo medimos siempre desde el eje X positivo. El primer valor es del radio o la longitud de la recta que va desde el origen hasta la puntita de la saeta. ¿Sí? En el caso de acá, bueno, acá me olvidé de graficar, aunque no me olvidé de graficar porque tan solo es así la representación. Ya, a ver, fíjese aquí por favor. En el sistema de coordenadas rectangulares solo pongo puntos. ¿Por qué me da precisamente esto? Puntos aquí, puntos. ¿Ya? Pero en el sistema de coordenadas polares no pongo solo puntos, sino que tengo que graficar el vector. ¿Se observa? Desde el origen 0, 0. Grafico la longitud. El primer valor me dice la longitud. Sí, el primer valor me dice la longitud. Y el segundo valor me dice el ángulo que lo mido desde el eje X positivo, ¿no? Ángulo que lo mido desde el eje X positivo. ¿Alguna pregunta con coordenadas polares? ¿Está claro? El que calla otorga. Profe, Pregunte. yo no entendí lo de los ángulos. ¿Eso me puede volver a explicar, por favor? Ya, vamos a hacer otro ejercicio más. A ver, ponga atención. Vamos con la coordenada C, que tendrá componente 35 kilómetros. Esto puede cambiar, ¿no? Puede ser metro, ¿de acuerdo? Es longitud. Trabajaremos con longitud, que puede ser metro, kilómetro, pulgada, yarda, milla, eso no importa. Pero va a ser una longitud. Y el ángulo, pongamos aquí un ángulo de, qué sé yo, 200, a ver, 180 más 45, 215, ¿no? 225 grados. Ya, vamos a graficar esta coordenada C, la coordenada C. Muy bien, primero identifico en qué cuadrante voy a trabajar. El ángulo dice 225 grados. En el primer cuadrante, aquí hay 90 grados. Sí, recuerde que el plano tiene 4 cuadrantes. Primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Tiene 4 cuadrantes. Cada cuadrante tiene un valor angular de 90 grados. Entonces, primer cuadrante 90 grados más 90 grados, tengo 180 grados hasta aquí. 180 grados hasta aquí. ¿Ya? Primer cuadrante 90 grados hasta aquí. No se olvide. Y acá sumaré 90 más 90, 180 más 90, 270 grados. Y cuando dé la vuelta completa, tendré 360 grados. ¿Ya? 360 grados. Ahora, el ángulo acá me dice 225. ¿En qué cuadrante voy a trabajar? ¿Primer cuadrante, segundo cuadrante o tercer cuadrante? ¿Qué opinan ustedes? ¿En qué cuadrante voy a trabajar? En el tercer cuadrante. Primero.
Vamos a ver, ¿en qué cuadrante voy a trabajar? A ver. En el primer cuadrante no sería. ¿Por qué razón? Porque los valores que hay en el primer cuadrante, ojo, son máximo hasta 90. O sea, aquí en este cuadrante hay 30, 20, 10, 45, 80, 85, hasta 90 grados es en el primer cuadrante. Ojo que estos 120 grados es la medida que hay desde el origen hasta el vector que está en el segundo cuadrante. En el segundo cuadrante hay medidas angulares de 90 hasta 180, por ejemplo 100, 110, 150, 160, 170 grados. En el tercer cuadrante están las medidas que hay entre 180 y 270. ¿Cuáles son? 190, 200, 220, 240, 250, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Y en el cuarto cuadrante están las medidas angulares que van desde los 270 grados hasta los 360 grados. ¿Cuáles son? Todos, por ejemplo, 280, 290, 300, 350, 355 grados. Todos esos ángulos que van desde entre 270 y 360 van en el cuarto cuadrante. Por lo tanto, la pregunta es, el ángulo que tengo aquí de 225 grados, ¿en qué cuadrante iría? Respuesta, tercer cuadrante. Sí, tercer cuadrante. Ahora debo trazar la recta donde iría este vector. Vamos a ver dónde iría este vector. Primero voy a borrar algo que me va a estorbar aquí. Vamos a borrar algo que me va a estorbar aquí. Ya. Vamos a borrar esto de aquí. Muy bien. Voy a graficar mi vector que tiene coordenadas polares. A ver, muchachos. 225 grados. Hasta aquí es 180. Para llegar a 225, ¿cuánto me falta? Hello. Tengo 180. Para llegar a 225, ¿cuántos grados faltan? 45. 45, muy bien. Y no se olvide, ¿no? Que voy a trabajar en el tercer cuadrante. En esta región voy a trabajar, en este cuadrante. Sí. Si cada cuadrante tiene 90 grados, ¿cuánto es la mitad de 90? 45. 45. Por lo tanto, hasta aquí es 180. 180 grados. Hasta aquí es 270 grados. Y de 180 para llegar a 225 me falta 45 grados. Por lo tanto estoy hablando de justamente la mitad. Aquí hay 45 grados. Y aquí hay 45 grados. Entonces los 180 más los 45 me da un total de ¿cuánto? De 225 grados. ¿Ya? 225 grados. En la mitad. Entonces, 90 más 90, 180 más los 45, que coincide que es los 45 es la mitad. La mitad. Entonces, como es la mitad, vamos a trazar una recta en la mitad. Vendría desde aquí, desde el origen 0, 0. ¿Sí? Ya. ¿Pero de qué longitud? Me dice ahí que la longitud es de 35 kilómetros. No puedo hacerla tan larga porque la más larga era de 50 y la más corta es de 20. 35 kilómetros vamos a dejarla por ahí. Pero está a la mitad del cuadrante. ¿Ya? A la mitad del cuadrante. Y vamos aquí a dibujar esta saetita que me indica que esta representa a la coordenada polar C. Y el ángulo, voy a traerla desde aquí, el ángulo se mide, ojo, estoy ya graficando mi ángulo. El ángulo se mide desde el origen 0, 0 hasta acá. ¿Cuál es el valor de este ángulo? Como hemos visto en el ejercicio es
225 grados. No importa que ponga en este cuadrante, porque lo que estoy haciendo es identificando que este arco que he dibujado, por eso le pongo hasta el mismo color, este arco que he dibujado tiene un valor de 225 grados. Es el 2, no, por si acaso. Sí, 225 grados y llega hasta acá. Este 330 es del ángulo color naranja, ¿no? Que está acá. Y el 120 verde es del primer ángulo que está aquí, ¿no? Que es del vector A. ¿Ya? ¿Ahí está claro? ¿O hacemos otro? Hablen, por favor. Ya, hagamos un último. D, que tendrá coordenadas, perdón, longitud de, pongámosle 40 kilómetros. Y tendrá coordenadas, hagámosle de 75 grados. ¿Ya? Vamos entonces a graficar. Primero voy a borrar esto de aquí, que ya no me sirve. Empezamos. A ver, muchachos. A ver. Mire. ¿En qué cuadrante voy a trabajar? Si me dice aquí 75 grados. Primero, segundo, tercero, cuarto cuadrante. En el primero. Ya. Entonces, usted coge un graduador. Ojalá que sepan usar graduador y entre ese bachillerato. Si no sabe, verá un video de YouTube cómo usar un graduador. Y deberá medir ahí en el marco del... ¿Sí saben qué es un graduador? Chuta, ustedes ya me están haciendo hasta dudar, muchachos. ¿Saben qué es un graduador? Hablen. Sí. Sí, le dicen. Ah, Dios mío, tercer bachillerato. Y no saben qué es un graduador. Qué vergüenza. A ver, vamos a traerlo por acá. Vamos a exportar. Vamos a exportar un graduador. Ya, esto es graduador, ¿no? Si estamos o no estamos, que esto es un graduador. Sí. Ya. Entonces, usted el graduador, reduzcamos aquí el tamaño, lo va a poner... es que la imagen de fondo me va a tapar, ¿no? Ya. Aquí dejemos el graduador, ya. O bajemos la pestaña, espérese un ratito. Ya se distorsionó. Ya, aquí tenemos el grado. Voy a dejarle ahí un momento. Vamos por acá. Este va a ser para mí el eje Y. Fíjese que debe pasar por 90 grados y por el origen 0, 0. Y ahora voy a trazar el eje X. Ya. Usted pone un graduador porque todo debe hacer a mano, ¿no? Entonces dice, a ver, el ángulo es de 160 grados. ¿Dónde marca 160 grados? Si medimos desde aquí, desde la derecha. A ver, ¿dónde marca 160 grados? Siempre se mide desde el eje X positivo. Desde este eje medimos. ¿Dónde está 160 grados? Pues 160 grados está aquí, mire. Entonces, aquí usted marca. Y ahora me va a decir, pero profe, ahí dice 20. Estos 20 grados es cuando mido desde el X negativo. Pero nosotros no estamos midiendo nunca en polares, nunca desde el eje negativo. En polares siempre desde el eje positivo. Por lo tanto, aquí sería 0 grados. 0 grados. Cuando empiezo a medir, pero cuando medí la vuelta completa se hace 360 grados. Entonces aquí ya tendría 160 grados
¿Y qué debo hacer cuando ya sé dónde está 160 grados? Pues trazar la recta desde el origen y digo, ya 160 grados y tiene una longitud de 80 kilómetros, ya, está ahí. A 160 grados ya tengo registrado los 80 kilómetros. Y marco 160 grados. Escribo aquí 160 grados. Ya. Y ahora me dan otro valor y me dicen, a ver, es a 30 grados y la longitud es de tan solo 60 kilómetros. Fácil, 30 grados desde 0, 10, 20, 30. 30 grados es a esta altura, ¿no? O si quiere marque acá, a esta altura. La longitud es de 60 kilómetros, entonces marquemos 60 kilómetros. Desde el origen, 60 kilómetros. Si el de allá era 80, 60 kilómetros debe ser más cortita. Dejémosle hasta aquí. Hasta ahí. Listo. Ya estuvo. Usted simplemente aquí pone la saeta y el ángulo que usted midió desde el origen 00, tenemos 30 grados. ¿De acuerdo? Así usted trabaja. Y ahora me va a decir usted, pero profe, ¿cómo hago para trabajar en el tercer y cuarto cuadrante? Pues vaya virando el graduador, pues. Y si no puede girar el graduador porque usted no tiene esa visión espacial que se requiere, entonces cómprese este graduador, este de aquí, y lo pone en la mitad y ahí hace los trazos. Desde 0 va sumando hasta que le dé el ángulo que necesita. ¿Estamos de acuerdo cómo hay que ir trazando y midiendo los ángulos? Ya, si usted tiene un graduador se va a ayudar mucho. Yo como no tengo un graduador, es que estoy haciendo aquí al ojímetro. Al ojímetro estoy midiendo aquí los ángulos. Por eso estoy dividiendo los cuadrantes para tener la mejor medida. Porque no tengo graduador, un graduador virtual. Pero usted como tiene físico y va a hacer en su casa la tarea, pone el graduador, mire a los ángulos, determina dónde corresponde y traza. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? ¿Preguntas? Está todo clear. Ojalá. Ya, vamos a borrar esto de aquí. Ya no me sirve. Listo, entonces coordenada polar. Parece que ya está entendida, ¿no? La coordenada polar. Vamos con otro tipo de coordenada. Eran 3. Ya estamos con la rectangular, polar y nos falta la coordenada geográfica. La geográfica es pan comido, papayita. Coordenada geográfica. Las coordenadas geográficas. Con G. Las coordenadas geográficas. Son facilitas las coordenadas geográficas. A ver, muchachos. Veamos, ¿cuáles son los componentes de las coordenadas geográficas? Una coordenada geográfica tendrá las siguientes componentes. Tendrá nuevamente el radio o la longitud, de acuerdo, que viene en kilómetros o metros, y luego va a tener coordenadas geográficas, por ejemplo, al sur, un ángulo oeste. Ya, entonces coordenadas geográficas van a tener nuevamente una longitud o módulo y entre las dos coordenadas un ángulo. ¿Estamos de acuerdo? Entre las dos coordenadas un ángulo. Ejemplo. Vamos con los ejemplos.
Pum, pum, pum. A, que tiene 10 metros. 10 metros. Sur, 40 grados. Oeste. ¿De acuerdo? Al sur, 40 grados oeste. Pongamos otro ejemplo. Otro ejemplo, por ejemplo, la coordenada geográfica B, que tendrá valores 4 metros y será al norte 30 grados este. ¿Ya? Pongamos una más, una tercera. Y decimos coordenada C, que tendrá valores 8 metros sur, 20 grados este. Listo. ¿Cómo las representamos? Nuevamente en el plano cartesiano. Vámonos al plano cartesiano. Vamos a trazar los ejes X y Y. En este caso será mi eje Y. Y vamos con el eje X. Pa, tan, tan, tan. Listo. Ahora, como se llama coordenadas geográficas, usted tendrá que hacer lo siguiente. Arriba poner el norte, abajo el sur, a la derecha el este, siempre a la derecha el este y a la izquierda el oeste. ¿Ya? Este es su sistema de coordenadas para ubicar sus coordenadas geográficas. ¿Listo? Ahora vamos a ubicar la primera coordenada geográfica, que es la A, que tiene 10 metros de longitud y está ubicada al sur 40 grados oeste. Sur, ¿dónde está el sur? Acá está el sur. Acá está el sur. Y tiene una dirección 40 grados al oeste. Ahora aquí viene el detalle. Por favor. Yo sé que debo trabajar en este cuadrante entre sur y oeste, porque así me dice el ejercicio. Sí. Pero ¿de dónde a dónde deberé marcar yo los 40 grados? ¿Entre qué cuadrante deberé marcar los 40 grados? Entonces, ¿será que los 40 grados deberé marcar aquí? ¿Será que hago así? Entre el oeste en dirección, pongamos aquí la flechita. Marcaré desde el oeste en dirección al sur los 40 grados. ¿O será que tengo que hacer acá los 40 grados? Desde el sur en dirección al oeste. Y aquí poner el ángulo. ¿Cuál será correcta? Pues para saber cuál es la correcta, fíjese usted lo que le está pidiendo en el ejercicio. Dice sur. Entonces, desde el sur, 40 grados al oeste. Por lo tanto, la forma correcta sería esta de aquí. Sur, 40 grados en dirección al oeste. ¿De acuerdo? Sur, 40 grados en dirección al oeste. Eso es lo que le dice. Vaya al sur, 40 grados en dirección al oeste. O sea, sur-oeste. ¿Ya? Y cuando ya encuentre esa ubicación sur 40 grados oeste, trace los 10 metros. Entonces vamos a hacer eso. Necesito los 40 grados. Ya. A ver, muchachos, sé que todo esto es 90 grados. La mitad es 45. Pero no quiero 45, quiero 40. Por lo tanto, yo voy a asumir que mis 40 grados es por aquí. ¿Ya? Usted, como tiene graduador, va a poder medir bien. Voy a trazar aquí entonces mi vector. Ya me salió a un ladito, pero bueno. Ya. Y voy a asumir que allí ya tengo los 10 metros que necesito.
Sí, ya tengo mis 10 metros que necesito. Y como el ejercicio me dice que mida desde el sur 40 grados, entonces desde el sur trazo la medida de mi ángulo. Y aquí pongo 40 grados. Y aquí pongo el nombre, que es A. Entonces ya sé que este es mi vector A, que viene hacia el sur, se desvía 40 grados al oeste y tiene una longitud de 10 metros. Vamos con el B. El B me dice que tiene una longitud de tan solo 4 metros. ¿Sí? Y va en dirección al norte y se desvía 30 grados al este. Entonces sube al norte y se desviará ¿cuántos grados? ¿Hacia dónde? Al este. 30 grados al este. Por aquí. Ya, yo al ojímetro le voy a poner, ¿no? Y tiene tan solo 8 metros de longitud. Entonces voy a ponerle por ahí nomás la longitud. Sí, por ahí nomás la longitud. Acá yo le corrijo esto. Voy a borrarle porque le puse muy arriba. ¿De acuerdo? Y aquí pondré mis norte, dice norte 30 grados. Del norte para acá. Ahí está. 30 grados. Y este es el B. ¿Listo? ¿Cómo haríamos el C? A ver, ¿quién me ayuda? ¿Cómo hago el C? ¿Dónde grafico? Del sur al este, dice. ¿Cuántos grados? 20 grados. Y la longitud sería 8 metros. Exacto, muy bien. La de acá es 4 metros, ¿no? La de acá es 10 y esta vamos a hacerle de 8 metros. Muy bien, entonces solo 20 grados. Desde el sur tengo que irme al este 20 grados. Hasta ahí nomás. Porque estoy haciendo yo al ojímetro, ¿ya? Estoy haciendo yo lo más aproximado posible. Hasta ahí. Entonces de ahí voy a trazar mis 8 metros. Y este sería C. Y tiene aquí un ángulo de 20 grados. ¿Listo? Listo, listo, listo. Entonces no se olvide que desde donde trazo el ángulo, pues aquí me dice desde el sur o desde el norte o desde el sur. De hecho, jóvenes, siempre el primer valor que va aquí va a ser o bien norte o bien sur. Por lo tanto, el ángulo siempre se trazará desde el eje vertical, ya sea hacia la derecha o hacia la izquierda. Como vemos acá en el sur, ¿no? A la izquierda 40 grados, a la derecha 20 grados. ¿Ya? Siempre va a ir desde el eje vertical hacia cualquiera de los dos lados. ¿Ya? Y está facilito. ¿Alguna pregunta de coordenadas geográficas?